En el estudio, ustedes ya la conocen, Cata Ramírez, periodista especializada. No dije periodista No. porque no eres periodista, pero es comunicadora. Eso. Comunicadora oficial de todos los temas de sexualidad, educadora sexual, que es Eso, importante, sí, obviamente. Bienvenida a Radio La Clave. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, estamos acá para conversar y compartir sobre siempre temas que tienen que ver con la sexualidad, con la educación. Para los que primera vez que nos escuchan, hemos hablado un montón de cosas, así como si hubiese un capítulo en este programa, en cada uno de nuestros encuentros, un Previously On. Ya. Hemos hablado de responsabilidad afectiva, ¿cierto? Sí, hemos hablado de sexualidad en la tercera edad, mitos. hablamos de masturbación femenina. Hemos desmitificado un montón de Sí. cosas. Hemos hablado de temas tabú que pensamos que ya en esta era son súper comentados. No, siguen siendo tabú. Hablamos de los piscos sour el año pasado. Los piscos sour. Sí, pues había que hacerse cargo de los Sí, piscos sour. po. Que la culpa no la tiene el pisco sour. Eso dijimos. La tiene nuestra cultura, nuestra Así es. manera de hacer las cosas. Oye, y hoy día tenemos que hablar de algo que es súper importante. Así es. De hecho, la semana pasada, el martes pasado que vine, cambiamos el día esta semana, habíamos preliminarmente pensado en un tema para hoy día que era más dicharachero, que era mezclar como el sexo con el humor. Pero dijimos, esto está sujeto a la contingencia social. Y justamente la semana pasada pasó una situación, pues, justamente en televisión abierta, un periodista, él sí es periodista, Beto, Él sí. el Andrés Cañulev, compartió públicamente que su diagnóstico de VIH positivo. Y a propósito de eso vino otro comunicador, que no vamos a decir su nombre, y que, bueno, emitió algunas declaraciones bien desafortunadas, la verdad, que hasta el día de hoy han sido bien cuestionadas por justamente perpetuar estigmas. Entonces, más allá de la polémica, más allá de entrar como a picar ahí en el chisme y que lo que dijo, lo que no dijo, es, yo creo, una oportunidad para hablar con información clara y basada también en la educación sexual. En 3 puntos que son clave, en este es clave íntimo, que son que, bueno, que el VIH no es lo mismo que el SIDA, que no se contagian como muchas personas creen y que las personas que viven con el virus no están obligadas a andar diciéndole a todo el mundo, a como a salir de ese closet, ¿sí? Ya, importante lo que tú comentas, porque justamente es algo que todos los años hay un espacio también para hablar del VIH, Sí. también para hablar de la transmisión, de la prevención. Todo el mundo conoce y se acuerda, si quizás el caso más bullado, de los más conocidos, han habido muchos, han habido montones, pero el Freddie Mercury. Freddie Mercury, como fue un momento en la historia de la música y la historia del Vox Populi, Sí. donde el VIH también tomó una posición relevante, no solo por los conciertos que se hicieron, sino también por la concientización. Claro, por todo el activismo que se movió a propósito de eso. Y todo lo que pasó en los medios también. Sí, en ese mismo tiempo yo me acuerdo que aparece esta película Filadelfia, ¿te Sí. acuerdas? Sí. Ya. Sí. Entonces, hoy día en el 2025, igual yo quiero hacer hincapié ahí que las personas que estamos en las comunicaciones, ¿cierto? Que estamos utilizando una plataforma masiva como es la tele, como es la radio, igual tenemos la responsabilidad de informar con datos que sean científicos, que sean en base a la educación. O sea, en ese sentido yo quiero decir que el Ministerio de Salud en Chile ha hecho un trabajo bacán en tratar de socializar a toda la población respecto a este tema y sobre todo sacar mitos y estigmas que tanto dolor generan a muchas personas porque es un sector grande de la población. Hablando de eso Sí. que comentabas, Ajá. yéndonos a los datos directos, pero Ajá. tomando esto de la estigmatización. Sí. Lo sencillo y lo fácil que es opinar sin tener idea y el dolor o también cuando nos estamos pasando de la raya, no solamente Sí, con el VIH, que es lo que estamos hablando ahora, pero en general todas las enfermedades o todo lo que son los virus, hablemos también de las enfermedades, qué sé yo, de la salud mental. Sí. Hay demasiado estigma en nuestra sociedad. Mucho. Demasiado. Y uno se da cuenta al tiro. Sí, pues, y las personas que están en los medios, que estamos en los medios, no podemos así como irresponsablemente ir y dar nuestra como opinión personal, como quien dice, a mí me cae mal o a mí me gusta esto. Cuando se trata de temas tan importantes como que son sociales y que son políticos, uno no puede como desentenderse, ¿cachai? Como que tenéis la responsabilidad de informarte y hablar con base científica. Ya, uno está obligado. Uno está obligado, o sea, por una parte, porque no puedes desinformar a la población y por otro lado no puedes estigmatizar a otra. Ya, hay que hacerse cargo. Hay que ¿sí? hacerse cargo. En Ajá. ese sentido, pasando al mundo de los datos. Ya.
comprendamos bien la diferencia entre VIH y SIDA. Súper, porque antes, ¿te acuerdas? En los 80, en los 90 se hablaba de, entre comillas, muy mal dicho, los sidosos o los que tenían el virus, como que esas personas eran personas contagiosas. Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus que sin tratamiento debilita el sistema inmunológico, ¿sí? Y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa avanzada del VIH, cuando este sistema inmunológico se ve súper deteriorado. Ahora, con los tratamientos adecuados, en Chile los tratamientos son gratuitos, ¿sí? Una persona puede pasar portando el virus toda su vida sin desarrollar nunca SIDA. Ok, o sea, ¿se puede vivir con el VIH? Sí. Y tratarse. Sí, o sea, es que yo creo que lo importante ahí es el autocuidado. El autocuidado y también... Y tratarse. Sí, eso. Sí. ¿Qué más es importante saber? Yo creo que los conceptos son clave. Ya. Que en temas como también, de nuevo, de comunicación, las palabras crean realidad, y decir que en este sentido, como que el virus del VIH no se contagia, sino que se transmite. Ya, espérate. Necesito poner un acento. Ya. ¿Por qué es importante hacer una distinción explícita y específica de diferenciar contagio de transmisión? Ya, porque al hablar de contagio ponemos el foco en la persona, como que es una persona de riesgo, ¿cachai? Es como cuando uno está resfriado. Cuando uno está resfriado, como que por una cosa espontánea o fuera de mi voluntad, yo me contagié, no sé, el resfrío en el metro porque alguien tosió cerca de mí, como cuando pasó la cosa de la pandemia y el COVID, ¿cachai? Que no tenía que ver con algo que yo hiciera, sino que yo simplemente por andar por la calle de repente ¡pum!, me tropecé con alguien que estaba tosiendo y me contagié de este virus, qué sé yo, ¿sí? Eso no es... Ya, ok. Entonces sacamos porque esto es, en el fondo, hablar de contagio, de nuevo es estigmatizar, como que ponemos el foco en la persona y no en las conductas, ¿cachai? Aquí hay conductas de riesgo y no personas de riesgo. ¿Y cuáles son esas conductas de riesgo? Y ahí pasamos a explicar lo de la transmisión. Sí, en ese sentido, el virus del VIH se transmite porque yo como individuo activamente voy a hacer una acción, realmente de carácter sexual, ¿cierto? Idealmente con consentimiento, donde yo en esa acción adquiero el virus, ¿cachai? Como que tiene que ver con algo que yo hice de manera voluntaria. Y entonces, en ese sentido, y pasando, que es difícil contigo no poner, los temas son serios, sí, pero nuestro programa tiene un tono también pedagógico y educativo. Y en eso, la parte dicharachera de la Cata siempre sale. Ya, pues entonces, si esto se transmite y requiere de voluntades, hay que poner atención en medidas preventivas. Totalmente. ¿No? O sea, ¿cuáles son esas medidas? Y en ese sentido, antes de pasar a eso, hablar de que el virus del VIH se transmite solo a través de fluidos específicos, que son, por ejemplo, la sangre, el semen y los fluidos vaginales. Entonces yo voy como activa, entusiasta, al encuentro sexual, ¿cierto? Sin los cuidados previos, y yo puedo adquirir el virus, ¿cierto? ¿Y puede una persona no saber que se ha contagiado con el virus por un tiempo de... ¿Que lo ha adquirido? Que lo ha adquirido. Vaya, Claro. O sea, si yo tuve una conducta de riesgo, ¿cierto? Si fui a un encuentro sexual, ¿cierto? Sin protección, sin usar algún método como de barrera de látex, un preservativo, debería hacerme un chequeo constante. Si mi actuar sexual, ¿cierto? Si mis conductas sexuales son activas y más bien de riesgo, porque yo digo, no, que el condón me aprieta, no, que no me gusta, no se siente tanto, entonces yo debería regularmente estar chequeándome para... eso es importante. Eso es importante, poner la responsabilidad de tu cuidado en ti mismo. No en la otra persona, si la otra persona me informó o no me informó. No, porque la otra persona puede no saberlo también. Puede no saberlo o puede no querer decirlo. Ya, ok, ya después vamos a profundizar en eso. Pero en ese sentido, el virus no se transmite ni por abrazar, ni por dar besos, ni por compartir la cuchara, ni la sábana, ni el mismo baño, nada de eso. No se pongan... Solo por encuentros sexuales, ¿cierto? Sin protección, compartir jeringas, o en algunos casos se transmite como de la madre al hijo durante el embarazo o la lactancia, solamente si esa persona no está siguiendo su tratamiento de manera rigurosa. Ya, perfecto. Pero entendemos que si hay un tratamiento eficaz y riguroso, la condición mejora. Totalmente. Y pasas de un estado a un estado que se llama indetectable
que es como que te van a chequear, te van a revisar tu organismo para ver dónde está el bichito, dónde está el virus, y no se ve en ninguna parte. Y eso automáticamente se transforma en una persona intransmisible. O sea que yo no tengo una carga tan fuerte del virus y no puedo transmitirla a nadie más. ¿Sí? Ya, clarísimo. Clarísimo. Ahora, espérame. Pasando nuevamente al tema inevitable, que es la polémica, porque ahí está el tema. ¿Por qué estamos hablando de VIH? Porque un conductor de televisión, ¿cierto?, habló y dijo que padecía el virus, ¿cierto? Sí, y otro conductor de televisión, todos de la farándula, salió a hablar públicamente que estaba pésimo, que como no había dicho esto antes, que no sé qué, que irresponsable la cuestión. Vino a increparlo. Sí, hablemos de los derechos que tienen todas las personas que formamos parte de este territorio, sobre todo en cuanto a nuestra privacidad y cuánto podemos compartir y cuánto no. Y lo que tú decías, puede que la persona con la que tuviste un encuentro no haya querido decirlo por razones que sean, por las razones que sea. ¿Qué es lo adecuado en esos casos? Y cómo también el tema de la privacidad está en juego también en toda esta discusión que se generó a partir de esa situación. Oye, me encanta que hables del tema de la privacidad, porque creo que algo que no hemos hablado aquí es el tema de los derechos sexuales, que están establecidos de manera internacional, ¿cierto? Y uno de esos derechos es justamente el derecho a la privacidad. Quienes pueden como pasar por encima de esos derechos no son las personas naturales, sino que son las instituciones, en este caso los medios de comunicación, ¿cierto?, las instituciones de salud, los colegios, el registro civil. Todos ellos pueden trastocar tus derechos sexuales / tus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, no puede... Sobre todo, entre paréntesis, recordemos que venimos de una pandemia y en casos de emergencia se informó públicamente la cantidad de contagios. ¿Te acuerdas cuando hicieron todo ese recuento y todo eso que era público, pero no tanto tampoco? No es como que Pepito Pérez tiene el virus y no sé qué. Pero claro, se hace pública la información, se procesa con la finalidad de proteger también a ti y al resto de la población. Ya, pero en ese caso ahí no había un carácter de confidencialidad ligado como a la vida sexual de las personas. No. ¿Cachai? Tenía que ver con una cosa como de salud pública. De salud pública. Claro, como pandemia, ¿cierto? Entonces, cuando una persona vive con VIH, no tiene la obligación de contárselo a todo el mundo. Ni a los jefes, ni a los compañeros de trabajo, ni a los amigos, ni a los familiares. Porque también al mismo tiempo existe toda esa cosa de del estigma. Sí, pues. O sea, hay gente que podría sentir que si lo cuenta pierde su trabajo. Claro. Y una persona que es responsable con su condición, se trata, tiene un tratamiento efectivo, pero solo por el hecho de contarlo, se podría generar un estigma. Se podría generar un estigma porque ya vemos que en el 2025 todavía hay mucha desinformación y mucho mito dando vuelta. Y porque en el fondo no es ningún tipo de, como tú dices, condición que vaya a interferir en tu trabajo, ni en la relación con tus amigos, ni con tu jefe, ni nada de eso. Entonces volvamos al tema de los derechos. Entonces, solamente en casos específicos como, no sé, pues si está ahí en el medio de un procedimiento de salud, ¿cierto?, un procedimiento médico, y el personal de salud te pide esa información, tú podrías compartirla y decirla. De hecho, hay una ley que es la 19.779 en Chile que justamente protege los derechos de las personas con VIH, incluyendo su privacidad y la prohibición de discriminación. Entonces, yo estuve revisando previamente a esto, que Andrés Cañulef ha tenido re mala pata, porque, bueno, vino esta persona, ¿cierto?, a increparla, y a decir que por qué no le había contado a todo el mundo. Igual podemos decir la persona que lo increpó. ¿Sergio Rojas se llama? Sí, Sergio Rojas. ¿Qué canal era? Vive Latino, ¿no? Sí. O más. Sí. Por ahí. Uno de esos. Uno de esos que nadie de esos lugares. Pero años atrás vino otro personaje público que fue la Botota a sacarlo del closet a la fuerza. Entonces, ninguna de esas cosas se puede hacer. Como uno no puede ir descloseteando al mundo en la opinión pública así de la nada. Nadie tiene la obligación. Entonces también hay una cuestión de cuidado y respeto por el momento en que las personas deciden abrir sus situaciones que son privadas. Totalmente privadas. Porque también la ley los protege. Así es. De hecho, en Chile se han hecho hartas cositas. Está la ley Zamudio, que, bueno, apareció a propósito también de un hecho bien desafortunado y que año a año se le van haciendo algunos ajustes para ir mejorándola, ¿cierto? Pero el diagnóstico es personal, es reservado, y compartirlo es solamente un asunto como voluntario. Si tú quieres lo compartes, si no quieres, no. Ya, entonces no tienes por qué en el trabajo y no voy a hablar del VIH, sino que al mismo tiempo la misma ley que ampara, por ejemplo,
la condición sexual que cada una persona... Que cada orientación. Una, orientación sexual, sí. Orientación. Sí. Es bacán aprender aquí con la... Ya, entonces, cosas para que anoten en su pascualina. El VIH no se contagia, se transmite. Y la orientación se sexual, habla de orientación sexual, no condición. No condición, sí. La condición es estar con un virus o alguna cosa así, no es una enfermedad, que se llama una orientación sexual. Pero tampoco deberían preguntártelo en el trabajo. No, para nada. ¿Usted tiene una orientación sexual? No, no sé ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Yo hago bien mi trabajo, tengo 7 magíster. ¿Qué le importa, señora, señor? Ya. Así es. Ok. Ya, entonces en ese sentido no podemos endosarle a las otras personas como la responsabilidad de nuestro cuidado, ¿cierto? Tenemos que partir por casa. El autocuidado de la salud sexual es la mejor forma de combatir el riesgo de adquirir el VIH y bueno, sobre todo el tema del conocimiento. Leer harto, informarse. Y regularmente estar haciéndose irregularmente. test. Entonces, usar condón o algún otro método de barrera de látex. ¿Sabéis que hace años un chico que es influencer, que es el France Morales, hizo toda una campaña audiovisual en redes sociales que se llamaba Torta no seas pastel? Para fomentar. ¿Por qué no la vi? Suena bien. Búscala, es muy divertida. Suena increíble como campaña. Era bacana esta mezcla, pues como de educación sexual con mucho humor y cultura pop, y era para fomentar el uso de las barreras de látex, que son como unas mascarillas para las mujeres lesbianas. Ok, ya, ¿sí? Perfecto. Ya. Está el PrEP, que es profilaxis preexposición, que es un medicamento que reduce el riesgo de adquirir VIH a las personas que van a estar como en mayor exposición. Claro. Que es como tomarse yo tengo un amigo que dice que es como tomarse la vitamina. Ya. Antes de. Y está el PEP, que es el profilaxis post-exposición, que vendría siendo como un símil a la píldora del día después, que es un medicamento que se toma como emergencia, ¿cierto? Hasta 72 horas después, tras una posible exposición al virus. Y el testeo regular, ahí quiero también darle aplausos al MinSal, que ha hecho un montón de campañas a nivel público, ¿cierto? De hecho, el año pasado en la estación del Metro Cerrillos se estuvo haciendo un testeo rápido de VIH para todas las personas que pasaran por ahí y quisieran hacerlo. Y yo la otra vez también, el año pasado, vi una campaña grande, visual, en estas gigantografías del metro, que hablaban justamente de esto mismo: el VIH no se contagia, se transmite, haz tu chequeo regular. O sea, estamos bastante bombardeados de esta información, quizás no tanto como quisiéramos, pero información a la mano hay. De hecho, el año pasado hubo una serie que lanzó el MinSal, que si tú la buscas, la vas a encontrar, que es una serie de 4 capítulos que hablan justamente del VIH en todas sus aristas: maternidad, placer, prevención, que se llama Sobre la Mesa, si no me equivoco. Mira, qué bueno, hay que buscar eso por ahí. Hay que buscarlo. Además, todo esto está dentro del programa de VIH en cifras, porque no hay manera de combatir epidemias, pandemias y todo lo que tiene que ver con salud pública. Al final esto es salud pública también. Sí. ¿No? Y lo que tú decís, ¿no? La responsabilidad de los medios de hablar las cosas, de decirlas con información específica. O sea, no hay manera de salirse de ese marco de acción. De todas maneras, o sea, el tener cifras a la mano igual permite gestionar políticas públicas en pos de reparar, prevenir, qué sé yo, incluso compensar. Eso, que es importante, sí, es importante. Oye, este caso nos dio mucho que hablar, porque, o sea, a propósito de todo lo que ocurrió con Andrés Cañuelas, a quien le mandamos un tremendo abrazo y por supuesto solidarizar con su momento que está viviendo, que también tiene que ver con transparentar algo que al mismo tiempo se le devuelve de una forma media como... Sí. Porque él, con las mejores intenciones del mundo, va y dice y cuenta lo que está pasando. Claro, pero recibir tanto bombardeo es súper fome también para las figuras públicas, ¿no? En el fondo también aquí hay un caso en que se conecta con las figuras públicas. Totalmente. Yo creo que también es importante decir que, así como te comenté antes, que no hay personas de riesgo, sino que hay conductas de riesgo. Hashtag nadie está libre. O sea, antiguamente se decía que el VIH era un virus que se había inducido, ¿cierto? Como para erradicar a todo un sector de la población, que eran justamente las disidencias sexuales, ¿cierto? Toda la diversidad sexual. Pero hoy en día las cifras hablan de que muchas personas heterosexuales también, incluso personas mayores, mujeres que al interior de un matrimonio adquieren el virus. Entonces,
nadie está libre. Nadie está libre, claro. y ya es una situación que lleva más de 40 años Sí, po. con nosotros. Y por cierto, también a propósito de todo esto que pasa a nivel público, pues ya uno lo habla acá en Sí. sencillo, en simple, a personas normales, comunes y corrientes como nosotros, porque ahí está también nuestra parte de la situación, así como nos pasó también la vez pasada cuando nos tocó hablar de los Pisco Sour. A propósito de un caso público bullado que todavía está en tribunales. Sí, pues todavía está. Ahí está en tribunales. No, o sea, fue bombazo. Sí. Y obviamente es bacán concluir que la culpa no está en las cosas, en los otros, sino en nuestras propias conductas. En nuestras acciones, es cierto. Bueno, otra cosa que quiero decir es que el sistema público, ¿cierto? El Ministerio de Salud, en los consultorios, distribuye este PrEP, esta pastilla preventiva, Ah, ¿sí? a todas las personas. Y yo la otra vez fuimos con mi hijo a un departamento del Hospital Barros Luco que se llama UNACES, que es un departamento que tiene que ver justamente con el cuidado de la salud sexual de las personas. Y si tú vas así, porque Así sí, como, hola. gratis, hola, me quiero hacer todos mis chequeos, te hacen todo el panel de ITS, Mira. le regalaron una bolsa llena de preservativos, le hicieron un espacio de consejería, así que si tú buscas en tu sector, en tu territorio, En tu como comuna. dicen, en tu comuna, podrías tener acceso también a todo ese chequeo. A ese sistema preventivo que está disponible. Eso, y a, para toda la y a población. todo el acompañamiento. No solamente si estás pensando que a lo mejor, no sé, pues quieres chequearte para ver si tienes VIH o no, sino que a lo mejor quieres iniciar para la gente joven tu vida sexual de manera responsable, ellos te pueden acompañar. Está bueno, eso está en los consultorios. No, eso ¿Dónde está? son unos departamentos que tienen los hospitales. Yo sé que el Hospital Barros Luco tiene uno que se llama UNACES. Una CES. Sí. O sea, Capaz estoy inventando. no, ¿cómo vas a estar inventando? Ya. Capaz estoy Hablamos. en la uni. Los medios tienen que hablar con responsabilidad. UNICEF. No. El Hospital Barros Luco está, Sí. y hay un programa del gobierno, Sí. por supuesto, que sí o sí nos permite también cuidarnos, como en otras partes, Sí. en otras también áreas y aristas de la Ajá. salud, Sí. como también hay programas de salud mental, Ajá. existen programas de salud sexual. Así es. Sí. Y eso es importante ponerle Sí, atención. era UNACES. UNACES con 2 S al final. El Hospital UNACES. San Borja también lo tiene. ¿Viste? Una CES. Que bueno, además tiene una página web. Sí, y aparte bacán porque tienen perspectiva de género. Así que Sí, no, si usted- no tengan miedo si eres parte si- de la comunidad LGBT, anda con toda tranquilidad, te van a tratar regio. Eso, una CESHRA.cl. Ahí está también para que vayan a buscarlo cuando quieran. Oye, Cata, me encantó esta conversación. A mí igual. Didáctica, orientativa, pedagógica, y Eso. siempre en un tono muy bacán, muy agradable conversar contigo. Cata Ramírez, educadora sexual. Por cierto, da tus datos, Ya. dónde te encuentran, y además la temporada que se viene de tus podcasts. Ah, sí, estoy en un descanso. Bueno, me encuentran en todas las librerías de Chile con un libro que escribí junto a mi compañera, la Jane Morgan, dueña de Happy Jane, que se llama Mi propio Sutra, una guía de masturbación femenina, la primera en Chile. Me puedes encontrar en Instagram como @CataRamírez con 2 R. Ahí aparece como un catastro de todo mi trabajo. Fantástico, nos Eso. encontramos pronto entonces. La próxima semana. Sí. Vengo, sí o sí. Eso, con más temas. Ahí quizás, depende, la actualidad manda, Eso. pero podríamos ahí hacer esto del humor. El humor Eso. y la sexualidad. Invitamos al Bombo Fica. Ya su señora, ya. Ya. Gordino gordillo, con esos chistes. ¡Mijita! Oye, no sé. Ya bueno, inventemos algo. Ya. Algo haremos. Gracias, Cata. Gracias a ti. Chao a Bien, todos. eso, nosotros seguimos adelante. Queda programa todavía, tú quédate conectado junto a nosotros. 5:33, lo que escuchas es clave.